Que Dios nos bendiga. Yo quiero comentar algunos sentimientos que he tenido durante este día. Yo creo que el Señor nos ha hablado, voy a hablar por mí, me ha hablado profundamente durante esta conferencia. El Señor ha sido bueno con nosotros porque nos permite conocer la experiencia de otro interpretada a través de la Escritura. Y eso es realmente emocionante. Algo me pasó hoy día porque realmente he estado muy emocionado, lo que significa emocionado, desde la mañana. Y realmente me emociona mucho ver cómo el Señor se mueve en la iglesia, en su iglesia, y especialmente en el proyecto que acabamos de ver de Mar de Gracia, en la revitalización de esa iglesia. Doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad. Yo sé que están cansados, yo también estoy cansado, pero el Señor renueva nuestras fuerzas para poder seguir oyendo su palabra y para que el Señor nos siga hablando por medio de ella. Amén. Doy muchas gracias también al Señor por mi esposa que hoy día me acompaña. Ella es más de la mitad del ministerio que tengo yo. Y yo agradezco profundamente al Señor por la vida de mi esposa. Bien, vamos a leer la Biblia. Capítulo 13 de Hechos. Yo prefiero tener un atril. Aquí sí. Gracias. Gracias. Capítulo 13 del libro de los Hechos, versículos 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Esta conferencia lleva por título, ¿está mi presentación por ahí? Lleva por título Plantar para revitalizar. Aciertos, errores y desafíos. Una mirada desde la iglesia hija. Esto parece título de tesis, ¿no? Esos bien largos. Cuando me invitaron a hablar sobre este tema, fue realmente un desafío para mí porque nosotros somos la iglesia hija y sabemos habitualmente que cuando los hijos hablamos de los padres, habitualmente somos bastante injustos. Somos exigentes, somos parciales, somos violentos, somos demasiado exigentes. Yo pretendo, con todo mi corazón, no hablar desde allí, sino como un partícipe también de ese proceso de la iglesia presbiteriana Jesús el Buen Pastor, la quinta iglesia de Santiago, de cómo esta iglesia se revitalizó, y vamos a ver en esta historia, e interpretada esta historia y esta experiencia a través de la Escritura, si realmente se dio esto de plantar para revitalizar. Carlos ya nos habló y hemos hablado extensamente sobre revitalizar, y yo quiero proponer una definición muy breve de cómo yo interpreto lo que es revitalizar. La acción del Espíritu Santo al recentralizar todo el quehacer de la iglesia en el Evangelio. Y vamos a hablar de eso hoy día, de cómo el Evangelio es realmente, o la recentralización del Evangelio es realmente la verdadera revitalización.
¿Es correcta esta fórmula entonces para revitalizar una iglesia? Plantar para revitalizar. Y los invito a que escuchemos esta historia. La experiencia de la Quinta Iglesia de Santiago. Era una iglesia de casi 60 años y tenía un número de miembros aproximado de 60, menos de 30 personas. Esta iglesia se dio cuenta que necesitaba hacer algo para la condición en que estaba. Una condición de poco crecimiento y de, como decimos en Chile, de más bien marcar el paso sin llegar a un crecimiento efectivo. Reconocen que la iglesia ha tocado fondo en cuanto al crecimiento, a su relevancia interna y externa, y a su necesidad de una exposición fiel y sistemática de la Escritura. En la iglesia ya ha venido sucediendo en ese momento, o probablemente previo a eso, ya ha venido sucediendo un éxodo hacia afuera de la iglesia presbiteriana. Y es lo que yo les comentaba un poco en el foro. Mi propia familia, a fines del año 92, emigra de la iglesia presbiteriana de Chile. Se va de la iglesia presbiteriana de Chile por varias convicciones. Fundamentalmente por un descuido de una predicación fiel del Evangelio y de cuidado pastoral. Nosotros éramos miembros y participábamos en una avanzada, en una población, la población San Gregorio, en lugar donde yo nací. Es una población marginal, una población de alto riesgo, donde la Iglesia Presbiteriana de Chile hace mucho tiempo había puesto un colegio, había instalado un colegio en el que estudió mi mamá, colegio en el que estudiaron mis primos. Mis primos me llevan a la iglesia a eso de los 2 años, y de ahí nunca más, hasta aproximadamente 16, 17 años, es cuando mi familia sale de la iglesia para ir a una iglesia pentecostal. Sí, a una iglesia pentecostal. ¿No estamos hablando de eso? Salimos a una iglesia pentecostal con el dolor de mi corazón. Y quiero ser muy sincero con esto. Yo fui educado teológicamente por pentecostales. Mis primeros estudios teológicos fueron en el Instituto Bíblico Pentecostal. ¿Qué pasó? ¿Alguien se desmayó? ¿Cómo es posible que el moderador del presbiterio haya sido educado entre pentecostales? Con el dolor de mi corazón. Y el Señor, en su maravillosa providencia, logró mantenerme por un periodo aproximado de 10 a 15 años en una iglesia pentecostal. ¿Saben por qué? Porque me enamoré, no de Cristo. Ya estaba enamorado del Señor. Conocí a mi esposa. Ella, hija del pastor de la iglesia donde estábamos nosotros. Mi suegro, pastor y Paco jubilado. Imagínense. Y aprovecho de pedirles la oración. Mi suegro hace poquito estaba hospitalizado aquí, un poquito más allá en Colón, Hospital de Carabineros. Él se llama Víctor Alvarado. Les pido que lo tengan en oración. Está con un problema de su próstata. No sabemos exactamente lo que pasa. Está con muchos exámenes. Ya fue operado una vez. Entonces, oremos al Señor porque los cesacionistas también creemos que el Señor hace milagros. Creemos en la providencia extraordinaria del Señor, ¿cierto? Esto se ha transformado, parece, en una conferencia de cesacionistas versus continuistas. Y estábamos sentados separados, unos para allá y otros para acá, en el foro. Tiene la iglesia. Y en ese momento yo fuera en otro lugar, trabajando en otro lugar, siempre trabajando para el Señor, tiene un ahorro de dinero la iglesia para contratar a un pastor a tiempo completo, pero solamente le pueden pagar por 1 año.
la quinta iglesia se jugó el todo por el todo. O sea, si no pasaba nada en ese año, la iglesia iba a morir. Y ellos estuvieron dispuestos a suicidarse. Y llegó un pastor, y llaman al pastor Joao Petrozelli, pastor que varios conocen de acá, y comienza un trabajo en esa iglesia a enseñar y a capacitar líderes y a las personas para que comiencen a compartir su fe. En este proceso, Dios puso en el corazón de la iglesia, probablemente antes de que llegara este pastor, estaba en el corazón de la iglesia, plantar una iglesia en la comuna de Puente Alto o en la comuna de San Bernardo. Cuando está pasando todo esto, yo vuelvo a la Iglesia Presbiteriana de Chile. Y vuelvo fundamentalmente a la iglesia que me vio nacer, a la iglesia que me educó, a la iglesia que me formó, con la intención de sentarme en la banca por un largo tiempo. Mi esposa me conoce muy bien, íbamos conduciendo hacia la iglesia un día y me dice: amor, yo quiero que usted esté tranquilo. Hemos llegado recién a esta iglesia, probablemente nadie te va a pedir que prediques, que enseñes, así que por favor, tranquilo. Y ojo, yo estoy contenta. No se te ocurra ir a otro lugar, algo de alguna iglesia, algún proyecto. Nos vamos a quedar en la quinta iglesia. Y yo, sí, mi amor, nos vamos a quedar ahí. Ese preciso día, Joao Petrozelli, a la salida del templo, me dice: Vladimir, Vladimir. Gracias, Daniel. Usted, Joao seguramente va a ver esto. Un saludo. ¿Usted quiere predicar en el encuentro de matrimonios? Yo quedé absolutamente pasmado. Yo aún no era miembro de la iglesia. Yo era miembro, había sido un miembro no comulgante, salí como miembro no comulgante de la iglesia, pero ya habían pasado 2 años. Aquí sé que evidentemente estaba eliminado de cualquier registro de la iglesia. Yo quedé pasmado y me dice: ¿quiere o no quiere? Yo le dije: quiero. Y después le digo a la Ani, a mi esposa: amor, ¿sabes qué? El pastor quiere que yo hable a los matrimonios. Ahí yo creo que a mi esposa le pasó algo en su corazón y comenzó su intranquilidad. Ahora, este regreso no fue exento de problemas y de suspicacias absolutamente justas del presbiterio en ese minuto, sobre todo de los líderes del presbiterio. Suspicacias que fueron aplacadas por, fundamentalmente, un trabajo que comencé a hacer en la iglesia con muy poca, ¿cómo decirlo? Con muy pocas pretensiones y con la única intención de querer servir al Señor y a la iglesia, a mi iglesia madre, a la iglesia donde yo había nacido. Iniciamos el proyecto de plantación, fuimos guiados por el pastor Ricardo Agreste. Él ya contó un poco la historia para poder conectarnos con la Spanish River Church para poder ser apoyados económicamente, porque es cierto, Carlos tiene, yo comparto con Carlos absolutamente que el dinero no es importante, pero Dios provee dineros. Y cuando Dios provee dineros, entonces los tomamos. ¿No es así? Y ya hablamos sobre esto cuando hay apoyos extranjeros. Y también la iglesia donde estamos hoy día, Cristo mi Pastor, también fue un aliado económico de esta iglesia. Nuestro proyecto se alargó 1 año más y Cristo mi Pastor no tuvo ningún problema, el consistorio de la iglesia, con seguir aportándonos 1 año más para nuestro proyecto.
Y yo quiero hacer ahora una mención honrosa. El pastor Eduardo Contreras en mi comprensión, yo creo que este proceso no se hubiese desarrollado como se desarrolló si no hubiese sido por el corazón humilde, servicial del pastor Eduardo. Y yo quiero hacer esta mención porque una iglesia que necesita ser revitalizada, necesita que sus líderes se den cuenta de que deben salir de esa condición. Y el pastor Eduardo no estimó su posición como pastor de esa iglesia como cosa a que aferrarse, sino que él lo que hizo fue dar un paso al lado y decirle al pastor que llegaba: yo voy a trabajar con usted, yo lo voy a apoyar en todo cuanto usted haga, vamos a trabajar juntos, quiero aprender de lo que usted va a hacer. Si el pastor Eduardo se hubiese tomado de su lugar en esa iglesia, probablemente, como decimos en Chile, otro gallo nos cantaría. Otra cosa estaría pasando. Pero si nosotros entendemos la providencia divina, esos pequeños actos que parecen insignificantes son parte del maravilloso plan de Dios para nosotros. Y yo quiero decir que admiro profundamente el corazón que tiene el pastor Eduardo. Hoy día él está con su salud un poquito quebrantada, su voz después de una operación quedó muy mal, pero sigue trabajando. Es impresionante su labor y por eso que me emociona profundamente su vida. En primer lugar, entonces, ahora pasemos por la Escritura, intentemos pasar por la Escritura los aciertos de la quinta iglesia. Primero, la quinta iglesia, y como vemos en la iglesia de Antioquía, se enfocó en la capacitación del liderazgo. En la iglesia de Antioquía dice que eran profetas y maestros y comienza a nombrar a varios hombres que eran líderes de ese lugar. La iglesia contaba con un fuerte número de maestros y profetas que estaban trabajando por la edificación de esa iglesia. Tal cual la iglesia Jesús el Buen Pastor, la Quinta de Santiago, se encaminó hacia su proceso de revitalización con la capacitación de líderes. Incluso antes de iniciar su proceso de revitalización intencionadamente. Varios de los que estamos acá hemos salido de allí para otros lugares. Yo pude contar, no sé, Pastor David, ¿me puede ayudar con esa contabilidad? Yo conté 8 pastores que han salido de la quinta iglesia y que hoy día están trabajando en la Iglesia Presbiteriana de Chile. Para una denominación pequeña como nosotros, eso es un número muy importante. Y cómo la iglesia ha intencionado de lo nada que tenía, de lo poco que tenía. Comenzó a capacitar, a invertir en personas, a creer en el Señor, de que Él podía actuar por medio de nosotros, por medio de nuestras debilidades. Porque no es así como se hace fuerte el Señor. De verdad, yo tengo que reflexionar mucho para poder entender, tal como decía Carlos, lo que el Señor está haciendo. Porque esto es el gobierno de Dios providencial sobre su iglesia. Hay varias partes donde el Señor se mueve providencialmente y uno de ellos es el cuidado de su iglesia.
El Señor está cuidando a su iglesia. El Señor se está moviendo, es su esposa, es su novia. Y el Señor tiene cuidado de ella. Sin embargo, el Señor ha decidido actuar por medio de nosotros, para la propia edificación de la iglesia y el alcance de los inconversos. La iglesia comenzó a capacitar fuertemente líderes. Ser dóciles, en segundo lugar, ser dóciles a la guía del Espíritu Santo. O sea, había convicción. Y ser dóciles a la guía del Espíritu Santo no es un patrimonio de una denominación determinada o de una idea determinada sobre lo que hablábamos recién, si creemos o no en dones milagrosos. No tiene que ver con eso. No es patrimonio de los pentecostales la guianza del Espíritu Santo. Creemos profundamente en que el Señor nos guía. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. La iglesia de Antioquía no estaba centrada en otra cosa sino en el Señor de la iglesia. No en sus logros, no en sus fracasos, sino que estaban adorando al Señor. Ciertamente, la experiencia de Jesús el Buen Pastor, la iglesia, la Quinta de Santiago, fue distinta, ya que tuvieron que ser conscientes de sus propias falencias, necesidades, para regresar a la dependencia del Señor de la iglesia. Pero una vez que la iglesia, la Quinta Iglesia de Santiago, puso la mirada en lo correcto, se reenfocó en lo que es realmente importante, el Evangelio de Jesucristo, cuando regresaron a centrarse en el Evangelio, pudieron dar el importante paso y necesario paso para, desde mi particular comprensión, coronar la revitalización de una iglesia o encaminarla a una efectiva y constante revitalización, la plantación de una nueva congregación. Y déjenme darles un ejemplo de la vida matrimonial. En muchas ocasiones he conversado con matrimonios que por algunas razones, y siempre por muy buenas razones, no quieren tener hijos. No quieren tener hijos. Porque están esperando tener las condiciones óptimas para poder embarazarse y poder traer un bebé al mundo. En mi iglesia yo prediqué esto el año pasado. Exhorté a la congregación a tener guaguas. El próximo mes completamos nuestro 8º nacimiento en este año. Los modelos 2016 están en proceso y los 2017 ya tenemos producción comprometida. Siempre hay una buena razón para no tener hijos. Y recuerdo que Pastor Ricardo Agreste, cuando predicó sobre familia en alguna ocasión, dijo: un casal siempre hablo en portugués y ahora no me sale. Un matrimonio es realmente maduro. Una persona es realmente madura. Ha logrado una madurez real cuando tiene hijos. Y recordaba una historia que yo reinterpreté en mi propia experiencia. Yo me casé pesando 80 kilos. No voy a decir lo que peso hoy día, porque es realmente un problema para mí esto. Así que si usted hace referencia a mi sobrepeso, yo voy a desobedecer la predicación de Michael Goheen sobre los enemigos. ¿Ya? No me voy a enemistar con usted, pero es un problema real y yo sé que los que sufrimos esto tenemos un problema real. Cuando yo me casé con 80 kilos, mi esposa
comenzó a hacer cosas muy ricas para comer. Y entre ellos está mi favorito, y aquí tenemos un admirador absoluto de... Perdón, Luis Andrés, ¿qué cosa estoy hablando? ¿De qué voy a hablar? No, ese es nuevo. No, el anterior. Pay de limón. El pay de limón de mi esposa, si yo era capaz de comérmelo entero. Y ese pay de limón no duraba en el refrigerador. Pastor Ricardo contaba esta historia con otro pastel. Pero hoy que tenemos hijos, si queda un trozo de pay de limón, yo no me lo voy a comer. Yo lo voy a dividir en 3. Lo voy a dividir para mis hijos. Y cuando uno se abandona a sí mismo por otro, llega a una madurez real. Y yo creo que una iglesia, para llegar a una madurez total en su proceso de revitalización, y no sé cuándo, de verdad, no sé si al principio del proceso, en medio del proceso, al final del proceso, la vida es corta. Debemos plantar iglesias. Y en mi comprensión, es urgente que sigamos plantando iglesias. Debemos seguir plantando iglesias. ¿Por qué? Porque en ese contexto es donde podemos cumplir la gran comisión, como Pastor Jonathan nos explicaba hace algunos días, de bautizar y enseñar, solo en el contexto de una iglesia local. No debemos plantar iglesias si esto no nace de la relación de la iglesia con su Señor. Y quiero explicar esto. No es que, como mencionaba Carlos, no es competir para ver cuántas iglesias más voy a plantar y cuando lleguemos a estar viejos en un hogar de ancianos que vamos a tener que fundar, porque solo las mujeres pueden llegar a algún lugar. Nosotros no sé dónde vamos a pasar nuestra vejez, si nuestros hijos no nos quieren tener, que es lo más probable, y nos vamos a sacar las cuentas ahí, de cuántas iglesias plantó Carlos Israel, y de cuántas plantó no sé quién. No es una competencia, es una imperiosa necesidad, cuando la iglesia está conectada con su Señor, cuando está ayunando y adorando, cuando está en relación con Dios. De allí nace esa dirección del Espíritu para seguir avanzando en este camino. En tercer lugar, actuar en concordancia con la guía del Espíritu. O sea, no solo convicción, sí, estoy seguro de que debo plantar iglesias, sino acción y obediencia. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Tomaron a Pablo y a Bernabé y le hicieron caso al Espíritu Santo. El Señor hoy día nos ha hablado de muchas formas y aparentemente tenemos ciertos choques en nuestras visiones. Somos personas distintas, pero ¿saben qué? Estamos realmente enfocados en lo mismo, porque esto no se trata de nosotros, nunca se ha tratado de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Así que debemos ser obedientes. La iglesia de Antioquía recibió la orden y actuó en conformidad con esa orden. Eso significa entregar a la plantación de iglesia a sus hombres que le harían mucho bien a la iglesia local. O sea, desprenderse. Y no quiero decir con esto que la Quinta Iglesia mandó lo mejor que tenía para su iglesia madre, iglesia hija. No es eso. Sino que todos los que fuimos enviados estábamos trabajando en la iglesia local. Estábamos haciendo algo. Estábamos sirviendo a Dios y a la iglesia en la iglesia local. El consistorio podría haber dicho, no, esperemos un ratito. Es que estamos tan bien juntos. Y estos hermanos sirven para esto. Y los diezmos se van. Y etcétera, etcétera. Todas esas consideraciones egoístas que muchas veces hacemos al pensar en plantación de iglesias. La Quinta Iglesia fue generosa al iniciar un proyecto de plantación, cuando el ejercicio de los dones de aquellos que salieron hubiesen dado un mayor impulso a la iglesia local. Y eso es absolutamente innegable. Se desprendió de líderes
que podían bendecir a esa iglesia local, pero no, quisieron bendecir otra comuna, otro lugar con la predicación fiel y relevante del Evangelio. En cuarto lugar, transformarse en una iglesia de oración, porque esto no se puede hacer sino en total y absoluta dependencia de Dios. La oración es un regalo de Dios que nos ha hecho. ¿Saben para qué? Para actuar con Dios en la historia. La oración es exactamente igual que la evangelización. El Señor ha decidido en su soberanía, ¿qué cosa? Que las personas que vienen al conocimiento de la verdad y que son salvas deben escuchar la palabra por medio de otro ser humano. Y nos ha utilizado a nosotros para atraer personas. No voy a explicar esto, es el Espíritu Santo quien convence, pero somos nosotros el instrumento para predicar. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros predicamos, Dios convierte, Dios atrae. Nosotros oramos y Dios actúa. ¿No es eso lo que nos dice la Escritura? Y nosotros cuando oramos con miedo diciendo, ¿será la voluntad del Señor lo que yo estoy pidiendo? Deuteronomio 29 nos dice que las cosas ocultas de Dios son de Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para que las pongamos por obra. Y aquí no está hablando de las cosas ocultas de Dios, si existen o no ovnis, o si hay sirenas o no. No está hablando de eso. Está hablando de las dos voluntades expresadas de Dios o manifestadas de Dios. La voluntad que fue decretada y la tenemos en el futuro y no la conocemos. Por lo tanto, de esa no podemos ocuparnos, porque son las cosas ocultas de Dios. Pero el Señor en la Escritura nos ha revelado una voluntad. ¿Y esa voluntad cuál es? Por ejemplo, en la oración, alguien me preguntaba el otro día y me decía, una clase de sistemática, y me decía, pero ¿cómo oro? Cuando voy a orar si oro por un enfermo, ¿qué pido? De nuevo, la pregunta, por favor. Si yo voy a orar por un enfermo, ¿qué debo pedir? Si usted cuando ora por un enfermo, debe pedir que el enfermo se sane. Y si no es la voluntad de Dios, no se va a sanar. Así de sencillo. El Señor nos pide que hagamos su voluntad revelada en la Escritura. Por lo tanto, la oración es ser parte del plan de Dios. Y no cambia el plan de Dios, sino que cambia nuestro propio corazón para aceptar y para alinearnos con la voluntad de Dios. Entonces la iglesia estaba ayunando y orando. Alguien mencionó sobre las disciplinas espirituales. No recuerdo quién habló de disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no son espirituales porque nazcan de nuestro espíritu. Son disciplinas porque se deben hacer y uno debe ser sistemático en ellas. Son espirituales porque no nacen del espíritu humano, sino que son motivadas, impulsadas por el Espíritu Santo. Eso es lo que debe hacer la iglesia, orar y ayunar. La iglesia se transformó, la quinta iglesia, se transformó en una iglesia de oración. Nunca claudicó en su oración por la plantación de iglesias. Y no aparece en el texto, pero debo mencionarlo. La quinta iglesia siempre fue fiel y preocupada económicamente de la plantación. Y así como yo y todos los que somos padres, somos capaces de sacarnos el pan de la boca para darlo a nuestros hijos, la quinta iglesia en muchas ocasiones se sacó el pan de la boca para darlo a la plantación de iglesias y para cuidar a mi familia, para cuidar a la iglesia que estaba siendo plantada. Se portó como una muy buena madre. En segundo lugar, y quise poner allí posibles errores. Puedo ser, como dije, tan injusto como un hijo lo es con sus padres cuando debe identificar errores.
uno de los errores que podemos ver aquí, quiero leer un texto que después lo voy a citar, está mal ubicado, por eso que estoy mirándolo, el de Hechos 14:27. Cuando termina el primer viaje, dice, de Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Probablemente uno de los errores, y ciertamente fue por inexperiencia, fue centrarse excesivamente en la figura del plantador. Y no es novedad para nadie de los que conocieron el inicio del proyecto de Puente de Vida, cómo estábamos centrados en la figura, estoy hablando en sentido figurado, ¿cierto? Es metafórico, no es la figura, es la figura del plantador, el plantador allí como referente. ¿Por qué? Porque el principio de lo que estábamos viendo en el texto anterior del capítulo 13 dice, apárteme a Bernabé y a Saulo. Hay dos personas. Es cierto, yo reconozco que aquel pastor que no quiere ser líder de su iglesia puede ser flojera incluso. Uno tiene que ser responsable de lo que le ha tocado hacer. Porque en definitiva, en nuestro contexto presbiteriano, es cierto, es un gobierno colegiado, pero no es adorno que el pastor sea el presidente de ese consistorio. No es un adorno, no es una cosa bonita, ni es poética la Constitución. Dice que somos nosotros los presidentes. ¿Y el presidente qué debe hacer? Presidir. Presidir. Debe liderar. Sin embargo, acá vemos a un equipo, pero no lidera ni es absolutamente autorreferente. Y nosotros vivimos un caso parecido al de uno. No sé si fueron ustedes o nosotros, me queda la duda, Jonathan. ¿Quién elige primero el equipo? ¿Fueron ustedes? Sí. ¿Estás seguro? Gracias. Vamos a leer las actas del consistorio. Elegimos también, hicimos un ejercicio democrático para decidir aquello. ¿Por qué? Porque la primera vez, el primer equipo, lo elegí yo. Completamente. Y funcionamos así alrededor de 1 año y medio. Y luego, sí, muy probablemente, al ver la experiencia de uno, porque fuimos de mucha colaboración respecto a la experiencia de uno y Puente de Vida. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estábamos viviendo el proceso? Y elegimos un equipo para dirigir el cuasi consistorio y la cuasi junta diaconal. Y comenzamos a trabajar así, para poner en el corazón de la iglesia nuestro sistema de gobierno. Y luego dice más adelante que tenían, nosotros podemos ver en el capítulo 14, que tenían un ayudante, a Juan Marcos. Había un equipo, estaban trabajando en equipo. Y probablemente ese fue uno de los errores que fue reparado en el transcurso del proyecto. Ser poco exigentes en algunas áreas con su iglesia hija. De verdad que yo me sentía poco exigido, poco supervisado, aunque habían supervisiones. Yo mandaba semanalmente un informe, pero debo reconocer que había semanas, no muchas, los que me conocen saben, no muchas, que no enviaba ese informe y nadie me llamaba. Y yo creo que debieron haberme llamado. Bernabé y Pablo, dice la Escritura, que informaron de todo. Y es fundamental que demos cuenta, que rindamos cuentas. La información a la iglesia madre es vital. La iglesia madre debe saber lo que está pasando con su iglesia hija. En estricto rigor, en nuestro sistema presbiteriano, no está esa diferencia de iglesia madre o hija. Es una congregación que está ya dependiendo del mismo consistorio. Por lo tanto, el cuidado, la supervisión y la preocupación, y ahí hablo para allá, para Machalí,
no debe dejar sola a la iglesia madre. Rancagua está en un proceso de iniciar un proyecto. No la dejen sola, en ningún aspecto. Probablemente la iglesia madre no identifica eso, no lo percibe, porque realmente está preocupada por su iglesia hija. Pero debemos estar en nuestro contexto, con nuestra cultura, con nuestra forma de ser como chilenos, necesitamos un poco más de supervisión. Porque nos pone a los plantadores en la línea correcta de trabajo, y es central por la enseñanza de la Escritura y nuestro sistema de gobierno. La desconexión definitiva de la iglesia madre. Y esto fue algo que nosotros hemos reconsiderado en nuestra iglesia, para nuestras futuras plantaciones. Dice la Escritura que, el texto que acabamos de leer, y que Pablo y Bernabé dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Les voy a explicar un poquitito cómo fue nuestra forma de proyecto. 14 adultos, 3 niños. Comenzamos el grupo base. Gracias. Comenzamos el grupo base. Este grupo base oró por un tiempo, se capacitó, lanzó la iglesia, pero no estaba organizada, sino que la lanzó, hizo el lanzamiento de la iglesia con sus cultos públicos después de 1 año y medio aproximadamente, y nunca más nos aparecimos por la iglesia madre. Ese exceso de independencia, yo creo que podría haber sido, o es muy peligroso. Y tengo la convicción de que en nuestras próximas plantaciones lo vamos a evitar. Cuando el pastor David llega en su ministerio posterior al ministerio del pastor Joao, pastor David, en su estilo pastoral, estuvo muchas veces presente en nuestros cultos antes de ser organizados como iglesia. Entonces, muchas veces estas cuestiones obedecen a un estilo pastoral. Y creo que no deberían obedecer a un estilo pastoral. ¿Deberían obedecer a qué? ¿Y salgo del closet? A un modelo. A un modelo que no hemos copiado de otro, sino que en nuestro contexto ha resultado, y de lo bueno que hemos hecho, dejarlo registrado para no olvidarlo y poder aplicarlo en nuestras próximas plantaciones de iglesias. Puente de Vida adoptó rápidamente una personalidad propia y eso es positivo, pero podría haberse transformado en una dificultad posterior para la iglesia madre. Podríamos habernos constituido en un problema para la iglesia. Creo que un desapego más paulatino hubiese sido más sano para la plantación y para seguir motivando a la iglesia madre de seguir plantando iglesias. De no desconectarnos definitivamente y solo vernos por fotos y de vez en cuando la invitación a predicar al plantador para que la iglesia me conociera. La quinta iglesia comenzó a crecer y me pasó en una ocasión que, aún no siendo organizados como iglesia, voy a predicar y el 80% de la iglesia yo no la conocía. Ni ellos nunca me habían visto a mí. Entonces eso no nos puede volver a pasar, por lo menos a nosotros. Estoy hablando de esta experiencia. No nos va a volver a pasar. Probablemente sí, pero no queremos que nos vuelva a pasar. Nos creímos grandes, autosuficientes, la guinda de la torta. Muy tempranamente. Nos creímos el cuento. Nunca somos autosuficientes. Pero el creernos así nos trajo un año absolutamente seco en muchas áreas. No llegó gente nueva, no habían personas, la gente se ausentaba de los cultos y fue un año que yo recuerdo, ojo, por favor, quiero que pongan mucha atención, parece que esto funciona en la memoria. Recuerdo que un año fue invierno todo el año y no es chiste. Recuerdo que fue invierno y estuvo nublado todo el año. Eso es imposible, eso no pasa. Aquí en un clima mediterráneo tenemos días de sol. No recuerdo días de sol en ese año. Y la pregunta, ¿plantar más allá de sus fuerzas? La quinta iglesia llegó a tener 3 plantaciones paralelas.
Algunas, por ejemplo, la Iglesia 1 no le demandaba un gasto económico, pero sí algunos líderes salieron de allí y fueron a trabajar a uno. Luego Maipú. No podemos negar que esto trajo problemas al liderazgo local y trajo problemas económicos. La Iglesia Madre dio más de lo que pudo dar. Y aquí no voy a dar opinión. No voy a decir, no. Hagamos una plantación sustentable, etcétera, etcétera. No me atrevo a decir eso. Porque es el Espíritu quien mueve a la iglesia a plantar iglesias. Si una iglesia, en su convicción plena, decide plantar más allá de sus fuerzas, estoy absolutamente seguro que el Señor honra esa fe. Porque ¿saben qué? Tal como pasa con los hijos, esa iglesia única que nosotros plantamos, la sustenta el Señor. Es que yo no puedo tener más de 3 hijos porque de ahí para adelante no puedo sostenerlo. O sea que usted tiene la plena convicción de que los 2 que tiene, los sustenta usted. No es así. Todos los hijos los sustenta el Señor. Y en mi reflexión personal, y esto es mío, no se lo quiero transmitir a usted, esta es mi reflexión personal, mi familia y yo no tenemos más hijos, absolutamente por falta de fe. Y ese es mi pecado. Y probablemente va a pasar con plantación de iglesias. De planificar, de estar absolutamente seguros. La fe cristiana se trata de riesgo. Se trata de creer en el Señor y de creerle al Señor y de que nos va a sostener. Y en tercer lugar y final, desafíos. El primero es el desafío del crecimiento numérico. La revitalización de una iglesia llevará indefectiblemente a un crecimiento numérico. Esto vendrá con todos sus problemas y bendiciones que significa crecer. ¿Cómo queríamos crecer? Queríamos crecer con personas nuevas que no vinieran de otras iglesias. Como hablaba Caleb. Iglesia 1 le estaba pasando exactamente lo mismo. Y una vez en la iglesia de Quilpué, hablamos los 2 con el pastor Oswaldo, con el papá de Caleb. ¿No te contó esto tu papá? Mira, te lo voy a contar yo. Pastor Oswaldo, muy preocupado nosotros, está pasando esto, pastor. No queremos que llegue gente de otras iglesias. ¿Por qué? Porque son un cacho, porque son problemáticos, porque vienen con mañas. No queremos gente nuevecita que venga y podamos, wow, súper bien. Y dijo, calmen el corazón, tranquilos, calmen el corazón. Ustedes están haciendo lo que históricamente ha hecho la Iglesia Reformada. Hacer un trabajo de docencia. Y nos dijo que lo que estábamos haciendo también era predicar el Evangelio. Porque las iglesias, las cuales venían a nuestra iglesia, estaban sufriendo una crisis del Evangelio. Y lo que estábamos haciendo era también evangelizar. Y eso calmó el corazón, por lo menos de nosotros. Y la iglesia comenzó a crecer así. Comenzó a crecer con personas que venían de otras denominaciones, que teníamos que redoblar nuestro trabajo. Y yo le he puesto, para ser absolutamente original, el factor Apolos o la pentecostalización del IPCH y su labor docente. Ese es otro título de tesis, ¿ya? Vayan anotándolo. Dice el capítulo 18 de Hechos, versículo 24 al 28. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el evangelio de Juan, el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Este crecimiento se ha dado recibiendo fundamentalmente muchos hermanos pentecostales en nuestras iglesias.
Y yo me atrevería a decir que este fenómeno que se está dando, esta tendencia, muy probablemente va a atraer congregaciones completas. Y es un desafío que tenemos que abordar, porque es algo que simplemente está pasando, es realidad. Y no podemos hacernos los locos a lo que está pasando. Veamos cómo Apolos puede constituir un modelo para entender nuestro rol al recibir muchas personas de otras denominaciones en nuestras iglesias. Apolos primero era un creyente. Era un creyente. Aunque quien lo había instruido no le había hablado del evangelio completo. No conocía el bautismo cristiano. No tenemos más detalles de eso. Pero primero debemos decir que era un creyente. Priscila y Aquila lo trataron con amor. Ellos podrían haberlo expuesto en público sobre los errores probablemente doctrinales que tenía. Sin embargo, ellos lo tomaron aparte, no discutieron con él, sino que tomaron tiempo y energía para subsanar los errores doctrinales que tenía Apolos. Deben ser corregidos en su doctrina con amor. Hoy día aquí me acompañan 2 presbíteros, que son candidatos al sagrado ministerio del presbiterio del centro. Uno, su peregrinaje, muchos lo conocen, fue católico lector de la Reina Valera cuando chico. ¿Sí, Carlos? Fue católico practicante, luego ingresó al convento, a los carmelitas descalzos. No sé cómo una orden se puede llamar carmelitas si son hombres, pero bueno. Los carmelitas descalzos. Luego Carlos en su peregrinaje va a la iglesia ortodoxa y siendo allí un candidato a la diaconía de la iglesia, que era paso para ir al sacerdocio, en una conversación comenzamos a hablar del evangelio. Y estuve conversando del evangelio con Carlos durante 1 año y medio. Luis Pino, que también ustedes lo conocen, viene de una iglesia pentecostal, la iglesia pentecostal naciente, una iglesia tan tradicional que no tocan instrumentos. Corbata, moño, a capela. Imagínenlo. Luis llega a la iglesia y según su propia experiencia, su propia confesión de experiencia, llega con una cantidad de ripios no evangélicos impresionantes. Lo único que lo corrigió fue ser corregido en amor en su doctrina. Hoy día es un presbítero de la iglesia, hoy día es candidato a sagrado ministerio, hay un llamado pastoral allí y el Señor tiene propósitos con nosotros. Apolos fue dócil a la instrucción de sus nuevos hermanos y ellos lo recomendaron. Como Apolos quería pasar acá, ya lo animaron y le escribieron para que fuera. Apolos tenía el fervor del Espíritu para predicar el Evangelio. Cuando recibamos hermanos pentecostales, no formemos teólogos, corrijámoslos en su doctrina, pero animémoslos a no perder el fervor de la predicación del Evangelio, que es lo que ha caracterizado a la iglesia pentecostal por muchos años. Me viene a apurar, no me voy a apurar. Yo siempre estoy muy nervioso antes de hablar. Estuve 3 días nervioso. No formemos teólogos. Me exacerba de manera tremenda los reformadirijillos de Facebook. No los leo, los tengo bloqueados. No voy a discutir por Facebook absolutamente nada de eso, tal como lo hace mi hermano y pastor Caleb Fernández, ¿cierto? El Facebook es para otra cosa, para entretenerse, para ver fotos, ¿cierto? Pues es una entretención, un pasatiempo, no es la vida, hermanos, acuérdense.
No formemos teólogos, formemos evangelistas bien educados en la Escritura. Apolos sigue sirviendo a la iglesia, sigue predicando después de la instrucción de Priscila y Aquila, probablemente lo mismo que hizo Pablo con ellos. No se quedó sentado leyendo las sistemáticas de Berkov y engordando teológicamente. No, fue corregido y fue enviado para seguir predicando el evangelio. Tenemos una tremenda oportunidad con la pentecostalidad en la iglesia presbiteriana, vale decir, los hermanos pentecostales que están viniendo, porque en sus iglesias hay una crisis del evangelio. Lo mismo que pasó con las iglesias históricas, antiguamente, que hubo una crisis del evangelio y nuestros hermanos emigraron a iglesias pentecostales. Hoy día pasa allá y están emigrando a iglesias reformadas. Amémoslos, reeduquémoslos, pero que no pierdan el fervor. Pasémosle un púlpito ambulante, no un escritorio. Formemos de ellos predicadores fervientes de la palabra de Dios, porque ellos sí saben plantar iglesias. Hermano, tanto, Señor lo bendiga. Usted va a ir a La Serena a predicar el evangelio, a plantar una iglesia. Probablemente no lo digan así, pero... Y claro, digámoslo, si es abusivo, todo lo que digamos, ¿cierto? Pero ese que está ahí, sí, mi pastor, toma su Biblia, ¿y dónde va? ¿Dónde le dijo su pastor? A predicar el evangelio. ¿Y dónde vamos? Hay una iglesia metodista pentecostal. Somos la iglesia más antigua en Chile. Pero eso debemos decirlo en voz baja. Porque es vergonzoso para nosotros ver nuestro crecimiento. Y no por una cuestión de números, sino por personas que han escuchado el evangelio. Por nosotros. Hagamos la pega. Apolo siguió trabajando. No cortemos el fervor de nuestros hermanos pentecostales. Y se los voy a dejar para la casa. El desafío del conflicto. Cuando Pablo vuelve a visitar a los creyentes, quiere visitar a los creyentes, tiene un conflicto con su compañero Bernabé. Y solucionan un conflicto de la manera que ellos encontraron correcta. Pero en este proceso, el desafío de una iglesia que está siendo revitalizada y que quiere plantar iglesias, como decían, el movimiento genera resistencia, aquí tenemos. Entre dos hermanos que querían hacer lo mismo, hay un conflicto. Y ellos logran de alguna manera solucionarlo. Y el desafío de seguir la visión. Después que los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios, Pablo partió y viajó por Siria, consolidando las iglesias. Vale decir, Pablo no dijo, voy en mi primer viaje, fundé iglesias, las anoto, ¿cierto? Las pongo en mi registro, misión cumplida, ahora que trabajen otros, dejémosle el paso a los más jóvenes. No, eso no funciona predicando el evangelio. Debemos predicar como Pablo lo hizo, pelear la buena batalla, hasta el final. No hay vacaciones, no hay jubilación. Debemos seguir predicando el evangelio. Volvieron a consolidar las iglesias. La visión siguió. No se acomodaron en Antioquía. La iglesia volvió a enviar a los misioneros. Y algunas reflexiones finales. La revitalización tiene su origen y sentido exclusivamente en una recentralización en el evangelio. Una iglesia no se revitaliza necesariamente por plantar otra iglesia, aunque esto sí la potencia, sí la hace sentirse viva, la motiva. Pero toda iglesia que se ha revitalizado o va camino para allá, debe plantar nuevas iglesias. Tanto la revitalización como la plantación es obra del Espíritu Santo, el cual guía y mueve a su iglesia. El crecimiento de la iglesia demanda mantenernos centrados en el evangelio, ya que es la única forma de mantener la revitalización de una comunidad. Y si nos desenfocamos, debemos volver a recentralizarnos en el evangelio. Cuando recibamos creyentes que están necesitados de oír el evangelio, mostrémoselo con mayor exactitud,
pero siempre con amor. Queridos, no nos acomodemos. Debemos seguir plantando iglesias. Oremos al Señor. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos, porque tú eres un Dios maravilloso con nosotros, porque a pesar, Señor, de nuestras falencias y a pesar de nosotros, tú sigues haciendo tu obra, Señor. Te agradecemos por ello, porque estamos profundamente emocionados y conmovidos, Señor, del mover de tu Espíritu en la iglesia. Señor, permite que seamos fieles a este movimiento. Permite que seamos fieles, Señor, en obedecer tu palabra y cumplir la gran comisión. Bendícenos, Señor, ayúdanos y perdónanos si en algo de esta conferencia te hemos ofendido. Por favor, Señor, queremos poner nuestros pecados delante de ti. Te amamos, Señor, queremos decirte que te amamos y te damos gracias por el mover de tu Espíritu en nuestras vidas y en la vida de tu iglesia. Oramos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo, en su vida y en su muerte. Amén.